Ah, sí, claro. Ahora sí. Ahora sí aparece. Perdón, yo me quedé con la impresión de que ya estábamos grabando por este simbolito que veo aquí en la tablet. Sí, pero bueno, pues qué pena. Entonces, déjenme nada más recapitular rápidamente porque para quienes están por aquí. Sí, Luis Manuel, una duda. Dime, ¿cuál es la duda? A la continuidad de la alfa. Ajá. Bueno, no. ¿Cómo se encaja con la función a integrar? La continuidad con la función a integrar. Ya. Bueno, mira, a ver, en primer lugar, la función integradora no tiene por qué ser continua. Esta podría no serlo. Y típicamente, digamos, para algunos efectos, no va a hacerlo, no va a ser una función continua. Lo que va a hacer es, por ejemplo, una función escalonada. ¿No? Ustedes debieron ver en algún ejercicio que la serie, una sucesión, pues, o una suma, pues, infinita, puede ser vista como una integral de Riemann-Stieltjes, haciendo que la función integradora sea escalonada. Entonces, las funciones integradoras no tienen por qué ser y típicamente o muy frecuentemente no van a ser continuas. Pero lo que sí es que en algunos teoremas que hemos visto, la continuidad de la función integradora sí nos hace tener la certeza de que que una función dada, pues, va a ser Riemann-Stieltjes integrable con respecto a esta función integradora dada. Y básicamente el teorema importante ahí es que si nuestra función, la función integrando, la que se va a integrar, tiene algunas discontinuidades y la función integradora alfa no es discontinua en donde la función a integrar sí es discontinua, entonces efectivamente la función, la integral de Riemann-Stieltjes en cuestión sí existe, ¿no? No sé si estoy respondiendo, si esa es la respuesta a tu pregunta, pero bueno, es lo que yo entiendo que estás preguntando, ¿cómo encaja o cómo, sí, exacto, cómo encaja la función a integrar o qué significado tendría, supongo, ¿no? La continuidad de la función alfa. Sí, Sí, es bueno, más sí. que nada como, o sea, qué pedirle a alfa para que encaje bien, o sea, para que justo sea continua en esos pedazos que buscamos que sean integrables, con que sea Ajá. monótona creciente, porque ya me respondió que no tiene que ser continua, pero ¿qué se hace en especial para que se asegure respecto a alfa la integrabilidad? Bueno, sí, Luis Manuel. Bueno, a ver, como siempre, habrá funciones que no son integrables con respecto a otras. O sea, habrá funciones f's que por ningún motivo van a ser integrables con respecto a algunas funciones alfas, ¿no? O sea, eso pues va a ocurrir, ¿no? Nos guste o no, siempre ha ocurrido. Con Riemann ocurría que había funciones que simplemente no existía la integral, ¿no? Bueno, acá también, digamos, si nosotros tenemos, por ejemplo, una función f que tiene una discontinuidad exactamente en el mismo lugar que la alfa tiene también una discontinuidad, pues no, o sea, no, simplemente no le vamos a poder hacer nada a una y a la otra, o sea, pues ya no se pudieron integrar, no se pudo integrar esta f con respecto a esta alfa, ¿no? Yo creo que en la primera tarea, casi estoy seguro que es en la primera tarea donde tenemos un ejemplo de este tipo de funciones que están eh, pues en esta situación, ¿no? Hay un ejemplo de una función que bueno, dos funciones f y alfa que no puedes integrar simplemente a f con respecto a alfa, y efectivamente ahí pasa que las dos tienen una discontinuidad en el mismo punto. Pero bueno, también tenemos un teorema en el que nos dice que pues si la alfa no es discontinua en los puntos donde la f sí lo es, entonces pues tu función es integrable, ¿no? Ok, la checo, profe, gracias. No, ¿de qué? Ok, entonces vamos vamos a hacer rápidamente una recapitulación de lo dicho en esta clase.
por el asunto de que no estábamos grabando, ¿no? Bueno, lo único que quiero decir es que, pues para extender la integral de Riemann-Stieltjes a casos en los que las funciones integradoras no son crecientes, no son monótonas crecientes, lo que se hace es establecer convenciones de la misma manera que se establecieron convenciones para el caso, por ejemplo, de integrales como esta de Riemann, integrales clásicas de Riemann de cálculo 2, en los que tenemos, como aquí, que el límite inferior es menor que el límite superior, ¿no? En la definición clásica de la integral de Riemann, no es el caso, esto no se considera, pero sí se conviene, pero estas expresiones sí se valen, sí tienen un significado, y lo tienen por convención, porque se dice, bueno, si tú te encuentras esto, entonces lo que debes hacer es voltearle es como acá, voltearle los extremos y voltearle el signo, ¿no? Y esta convención no es surgida sin razón. Esta convención viene pues viene de otras convenciones quizás más evidentes y más sencillas. Una de ellas es la convención de que si nosotros integramos desde un punto hasta el mismo punto, es decir, si los dos extremos son iguales, la integral vale cero, ¿no? Siempre que tenemos esta situación, la integral desde a hasta a de una cierta función, cualquier función que sea f, pues esa integral siempre va a valer cero, ¿no? Y eso es una cosa muy creíble, muy visual, ¿no? Nadie podría decir, no, pues es que yo no creo que esto pase, ¿no? Esto para mí no funciona. Porque, pues bueno, es claro, ¿no? Aquí los rectángulos inferiores y los rectángulos superiores, todos tendrían base de tamaño cero, y pues ya cero por lo que sea cero, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, nosotros tenemos que es un teorema de la integral de Riemann que si A es menor que B y B es menor que C, entonces pasa esto de aquí. Pasa que la integral desde A hasta C, es decir, en el intervalo grande, es igual a la suma de las integrales entre de A a B más la de B a C, ¿no? Es un teorema, esto se puede demostrar muy fácilmente. De hecho, yo creo que lo demostramos con Riemann-Stieltjes. Y bueno, este es un teorema, pero si nosotros agarramos y quitamos esta hipótesis, es decir, si nosotros aceptamos que esto se vale para cualesquiera A, B y C en la posición que se encuentre, o sea, aquí B no tiene por qué estar en medio entre A y C, entonces, si nosotros aceptamos esto, nosotros también tendremos que aceptar esto otro. Tenemos que aceptar que la integral de A a B es como la de B a A, pero con el signo al revés, ¿no? Pues porque entonces la integral desde A hasta B más la de B hasta A van a sumar lo mismo que la de A hasta A, que vale cero, y entonces pues una tiene que ser el inverso aditivo de la otra, ¿cierto? Bueno, pues así como en la integral de Riemann se aceptan este tipo de convenciones para poder generalizar el concepto, en la integral de Riemann-Stieltjes también lo hacemos. Y bueno, pues el caso interesante acá pues será cuando la situación tenga que ver con la función integradora alfa. Hasta este momento nosotros habíamos estado estudiando las integrales de Riemann-Stieltjes siempre bajo la suposición de que la función integradora alfa es monótona creciente, y esto lo hicimos así porque pues necesitábamos que los rectángulos tuviesen bases positivas, ¿no? Geométricamente pensar en que una distancia sea negativa, aunque la base de un rectángulo sea negativo, pues no es, o sea, es contraintuitivo, pues. Bueno, no vamos a tener esa intuición, simplemente vamos a decir, bueno, yo sé que no es intuitivo pensar en la base negativa, pero sí puedo pensar en la base, le puedo cambiar el signo, puedo pensar en la base positiva, y finalmente regresarme cambiando el signo, ¿no? Y por esas razones, entonces, que cuando nosotros tenemos una función monótona decreciente, una decreciente, sí podríamos hacer una convención muy razonable, ¿no? Que sería la convención dada por esta observación tan sencillita, ¿no? Una función alfa es monótona decreciente si y solo si su inverso aditivo es una función monótona creciente.
¿Sale? Si ustedes le cambian el signo a una función que viene para abajo, pues se va a volver una función que viene para arriba. Claro, va a estar en el otro lado con respecto al eje, ¿no? Va a estar volteada, ¿no? Va a tener el signo al revés, ¿verdad? Pero si nosotros conjugamos esa propiedad con, con un teorema que también vimos, claro, un teorema que tiene que ver con funciones monótonas crecientes, por supuesto, que dice que la integral desde A hasta B de f con respecto a alfa más beta, pero yo creo que aquí nos va en mi paréntesis. Con respecto a la función alfa más beta, es igual a la integral de f con respecto a alfa. Es igual a la integral de f con respecto a alfa, más la integral de f con respecto a beta, ambas con los mismos límites de integración. Yo creo que esta parte sí la vimos la clase pasada, hicimos la demostración. Claro, esto cuando alfa y beta son crecientes. Cuando alfa y beta son crecientes, esto es un teorema, se demuestra. Pero si nosotros le borramos, entonces, bueno, no, sí, si le borramos esta exigencia, y si le borramos esta exigencia, si nos volvemos un poquito permisivos, y y bueno, pues nosotros ahora tenemos una función, digamos, la función menos, ¿saben qué? No es cierto, no necesitamos ser permisivos, ¿no? Si alfa y beta son ambas funciones crecientes, ¿no? Pues entonces, digamos, no sé qué estoy diciendo, creo que no, perdón, vuelvo sobre mis palabras. Sí necesitamos ser permisivos. Si en lugar de estar pensando que alfa y beta tienen que ser crecientes y permitimos que alfa sea creciente y que beta sea decreciente, o que cualquiera de los dos, alfa y beta, que pudieran ser crecientes o decrecientes, o una creciente y otra decreciente, si nos permitimos esta situación, ¿verdad? Pues entonces nosotros tendríamos una análoga a la que teníamos con los límites al revés, ¿no? Con los límites de integración puestos en el sentido inverso, ¿no? Y entonces, pues tendríamos que, pues la integral de f con respecto a a ver, sí, con respecto a una función decreciente, pues tendría que ser entonces menos, o sea, mejor para que les digo, tendríamos esta formulita, pues. Si nosotros tenemos que alfa es decreciente, pues menos alfa va a ser creciente, ¿cierto? Y bueno, pues entonces la suma de estas dos cosas debería ser lo mismo que la integral desde a hasta b de la función f, pero con respecto a la función constante 0, ¿no? 0 es la función alfa menos alfa, o alfa más menos alfa. Esa función entonces pues tiene integral igual a 0 y entonces estas dos tienen que ser iguales, pero con signos opuestos, ¿verdad? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, entonces esta formulita, digamos, se queda para el caso de las funciones que son decrecientes y entonces hay un poquito de generalización ahí. Pero nos preguntaríamos entonces, qué tanto más puede una función, o qué tanto más podremos nosotros extender este concepto a funciones, pues que ya no sean ni una cosa ni la otra, que sean ni monótonas crecientes ni monótonas decrecientes. Y la respuesta está en el concepto de variación acotada. ¿Sale? Digamos, una función de variación acotada, por definición, digamos, una función alfa, definida en un intervalo, digamos, a, b, tiene variación acotada, ¿sale? Si para cada bueno, si existe una cota, digamos, una m, de tal manera que para cada partición p del intervalo a, b, bueno, la variación que es definida como la suma, ¿verdad? Digamos desde igual a 1 hasta n, de los valores
pues de los valores que toma la función en los extremos de los intervalos alfa i y alfa i menos 1. O si quieren, esto lo podríamos escribir simplemente como el valor absoluto de las delta alfa is, ¿sí? Aunque para monótonas las delta alfa i siempre habían sido positivas, pues si nuestra función alfa no es monótona, entonces delta alfa i podría ser negativa, por eso es que ahora yo pongo aquí el signo de valor absoluto. Entonces, si todas estas sumas son acotadas por esta m, son menores o iguales que esta m, ¿sale? Entonces decimos que es acotada, es decir, que exista una cota para todas estas sumas, y estas sumas pues son justamente la variación. Digamos, esta suma sería la variación de nuestra función alfa con respecto a la partición P igual a, pues bueno, ya se saben esto, ¿no? X0 igual a A, menor que X1, menor que X2, menor que bla, 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 menor que Xn igual a B, ¿sí? ¿Sale? Bueno, esa es la definición, ¿no? De ser una función de variación acotada. Y resulta ser por el teorema, por el teorema de Jordan, que justo las funciones de variación acotada son aquellas que se pueden expresar como una suma de dos funciones. Bueno, una suma no, mejor dicho, una resta, ¿no? De dos funciones, una que es creciente y otra que es decreciente. El teorema de la descomposición de Jordan entonces dice que si, digamos, f, bueno, mejor no f, mejor vamos a escribir alfa, ¿no? Porque son las que nos interesan. Si alfa es una función de variación acotada en un intervalo, digamos, a, b, entonces, entonces que, existen dos funciones, digamos, beta y gamma, funciones monótonas crecientes, de tal manera que nuestra alfa es igual a beta menos gamma, ¿sale? Y bueno, fíjense, si nosotros tenemos esta situación, pues podemos calcular la integral de f con respecto a alfa simplemente como, pues la integral, bueno, digamos en el intervalo AB, simplemente la calcularíamos como la diferencia, ¿no? La integral desde A hasta B de f de beta menos la integral desde A hasta B de f con respecto a gamma, ¿sale? Estas dos son monótonas crecientes, así es que, pues bueno, ya, por lo menos tiene sentido, ¿no? Hablar de la integral de Riemann-Stieltjes de estas funciones, ¿cierto? Ahora, y eso es todo, hasta ahí llegan. Esta es la máxima generalización de funciones para las cuales podemos calcular integrales de Riemann-Stieltjes. Simplemente bueno, quiero decir, funciones integradoras, ¿no? Para las cuales tiene sentido calcular integrales de Riemann-Stieltjes. Por ejemplo, toda función continua, toda f, pues, continua, toda función integrando que es continua, pues va a ser Riemann-Stieltjes integrable con respecto a cualquier función de variación acotada. ¿Sale? Algunas de las funciones que no son continuas, pues podrán también ser Riemann-Stieltjes integrables con respecto a funciones de variación acotada. ¿Cuáles? Bueno, pues hay que ver las discontinuidades, ¿no? Hay que ver cómo son las discontinuidades de nuestra función. En particular, las discontinuidades de nuestra función f no deberían de coincidir con discontinuidades de la función, pues de las funciones beta y gamma, ¿no? Entonces, bueno, ya la cosa se pone, quizás es un poquito más interesante, ya hay más detallitos en todo esto, pero bueno, lo cierto es que, bueno, ya hay, digamos, una familia de funciones, las de variación acotada, que pues, son buenas candidatas siempre para poder tener, para que tenga sentido hablar de la integral de Riemann-Stieltjes con respecto a ellas. ¿Sale? Sí, una cuestión importante, ¿no? Es, ¿acaso
bueno, ¿cómo se compara la clase de las funciones de variación acotada con respecto a otras clases conocidas, ¿no? Bueno, obviamente todas las crecientes y todas las decrecientes son funciones de variación acotada, ¿no? Y uno podría estar tentado a decir, bueno, pues deberían todas las funciones continuas también ser de variación acotada, ¿no? Uno pensaría esto porque, bueno, pues ya saben, todas las funciones continuas son integrables, la continuidad y la integrabilidad se llevan muy bien, pero sí, la integrabilidad sí, pero no sé, no creo que no hay un vocablo para esto. Para las funciones que trabajan como función integradora, pues no, esas no necesariamente se llevan tan bien con las funciones continuas. Lo que quiero decir es lo siguiente, que pues de repente hay funciones que son continuas, pero no son de variación acotada. En la tarea se van a encontrar por ahí con una de ellas, y estas son de dibujos muy, muy clásicos, son de dibujos que conocemos muy bien de cálculo, ¿no? ¿Se acuerdan de funciones de la forma seno de 1 entre x, por ejemplo, ¿no? Seno de 1 entre x, sí, seno de 1 entre x, ¿no? Que es una función que viene como oscilando así, siempre toma valores, siempre toma el valor 1 y el valor menos 1, ¿no? Bueno, los toma muy frecuentemente, sobre todo conforme nos aproximamos al 0, ¿no? O sea, estos valores 0 y 1 van, pues tomándose muy frecuentemente. Bueno, a lo mejor sí, ciertamente esta función no está, al menos así como le acabo de escribir aquí, no es continua, ¿no? Pero si le ponemos 0, si x es igual a 0, pues tampoco va a ser continua, ¿verdad? Perdón por el mal chiste. No, tampoco va a ser continua, pero sí va a tener solo una discontinuidad en el intervalo, digamos, 0 pi o 0, 1, el que se les ocurra, 0, 1. El intervalo 0,1 solo tiene una discontinuidad, ¿no? Eso nunca ha sido un pecado a la hora de calcular integrales, ¿no? O sea, si dices, ay, no, pues un puntito no significa nada. Una función que es discontinua en un solo punto, bueno, mientras la función siga siendo acotada, no sea que es discontinua porque se nos fue a infinito o a menos infinito, bueno, si es acotada, pero discontinua en un puntito, pues la función sigue siendo integrable. Eso nunca había sido un pecado, pero en la integral de Riemann-Stieltjes sí lo va a ser. Esta función es discontinua en un solo punto, en el 0, pero la variación no es acotada. Fíjense, la variación, digamos, entre este puntito y este punto es de 2, ¿no? Es la distancia de menos 1 a 1 es 2. Y luego de acá también es 2. Y luego de aquí para acá también es 2. Entonces nosotros podríamos ir encontrando particiones sucesivamente, que se van refinando sucesivamente, de tal manera que las variaciones van aumentando pues de 2 en 2, ¿no? Digamos, aquí la variación de aquí para acá es de 2, y si le agregan de aquí para acá, pues van a ser otros 2 más, ¿no? Y así sucesivamente, digamos, nosotros tenemos una partición como esta, pues aquí ya la variación fue de 8. Entonces, pues una función como esta, que es continua y que nada más es discontinua en un solo puntito, pues resultó que no es de variación acotada, ¿no? Y ustedes dirán, bueno, discontinua en un punto, pero discontinua al fin, ¿cierto? Yo quiero ver una continua que no sea de variación acotada. Bueno, pues una variante de esta función, que ustedes seguramente también conocen muy bien, es la función seno de 1 entre x multiplicada por x, ¿no? La gráfica de esa función, bueno, es muy parecida a la que hicimos a la anterior, pues, pero nada más que está como acotada por la función x y la función menos x, es decir, que va y toma valor por acá, y luego se regresa hasta por acá, y luego va. ¿Sale? Esta seguro la recuerdan, la conocen bien. Y también esta función tiene ese problema. Bueno, igual, aunque la consideremos en el intervalo 0,1 o 0,pi, el que ustedes quieran, en este intervalo es continua. Ahora sí, es continua en todo el intervalo. Ya no estamos con que es continua, salvo por un puntito, es continua en el intervalo 0,1. ¿Sale? Pero aún así,
la variación, la variación no es acotada. ¿Vale? Creo que este ejemplo también viene entre los de su tarea, así es que, bueno, pues disfruten la tarea, vean los ejercicios y, bueno, pues yo creo que es todo lo que tenía que decirles en esta clase y, pero ya saben, por aquí vamos a seguir, vamos a estar por aquí, cualquier cosa que necesiten. Bueno, yo voy a quedarme por aquí quizás hasta por ahí de las 6 para atender sus dudas. Y luego viene Abel. Por lo pronto, ¿alguien tiene dudas? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Cuál era el 5 práctico? Ya no me acuerdo, Andrés. A ver, déjame ver. Pues sí, sí, de hecho sí, es exactamente el ejercicio, ¿eh? O sea, yo no hice más que dibujarles el ejercicio. Y no es nada más el 5, ¿eh? O sea, de hecho es todo el ejercicio práctico. Realmente, ahorita lo que acabamos de hacer es el comentario de todo el ejercicio práctico 5. Justo el ejercicio práctico 5 es hacer las cuentas que muestran todo esto, ¿no? Que muestran que esta función curiosa perdón, que no es de variación acotada. Así es. Bien, ¿alguien tiene otro comentario? ¿Alguien quiere platicar algo? Sobre los ejercicios de las tareas, sobre cómo viene el curso, es buen momento para que platiquemos. Creo que ahorita no está nadie más que yo, no está nadie del equipo, quiero decir, no está Fer, no está Luis David, no está Abel. Si tienen quejas en su contra, pásenmelas ahorita mismo. No es cierto, eso es broma. ¿Qué viene después? Viene sucesiones de funciones, precisamente. Vamos a tener el resto de la semana dedicada a las sucesiones de funciones. Vamos a, bueno, pues a ver diferentes tipos de convergencia de funciones, o sea, cuando una función converge en otra función. Es un tema así fabuloso, fantástico, de los favoritos del análisis matemático. Cuando los espacios métricos, por ejemplo, ya no son espacios de puntitos, sino espacios de funciones, que puede ser intimidante al principio, ¿eh? La primera vez que escuchas de esto dices, no, pues si las funciones por sí mismas y las sucesiones por sí mismas son intimidantes, pues sucesiones de funciones debe ser este, la parte más calientita del infierno, ¿no? Pero no, realmente es una delicia esa teoría, ¿eh? Les va a gustar. Ahora pues simplemente vamos a emplear todo esto que aprendimos sobre sucesiones, sobre espacios métricos y sobre topología, pues en un ambiente un poquito más sofisticado, un poquito menos, que ustedes menos han visto, ¿no? A lo que están menos acostumbrados, sí, pero estoy seguro que pues va a ser bonito e interesante. Y sobre todo les va a ser muy útil digamos, estas generalizaciones, pues de repente aparecen en muchas áreas de las matemáticas y pues es muy, muy conveniente que le echen muchas ganas en esa parte, ¿no? Que traten de aprender todo lo que se pueda. ¿Alguna otra pregunta? Ah, la verdad es que no, ¿dónde está?
que si pudiera esbozar la prueba de la demostración del teorema de descomposición de Jordan. No, ¿sabes qué? Honestamente no la tengo preparada, no es una cosa que yo me conozca bien, así como para recitártela, pero si quieren, sí la podríamos, lo podríamos ver, la podríamos comentar en algún momento. Déjame checarla, híjole, la verdad es que ni siquiera me puse a pensarla cómo es, pero pues déjame pensarla un poquito, déjame, si no me sale así de la memoria, o pues consultarle en algún libro, porque sabes que creo que, porque en el Rudin, eso sí, fíjate, eso sí me fijé, si estaba en el Rudin y no está en el Rudin. Entonces, pues déjame ver también dónde la consigo y la platicamos, ya sea en una clase como esta o bien en un video. No hay de qué. Bien, pues alguna otra cosa, algún otro comentario que quisieran algo que quisieran que platiquemos. Yo, Sí, Alex. hola. Hola. Es que estaba preguntando por la demostración de ese teorema, no por, no solo por preguntar eso, es que en las notas del día de hoy, según Ajá. yo, todo se resume, es que definen qué es variación acotada. Uh-huh. Luego de eso, se define variación acotada como, pero de un intervalo, que es un supremo del conjunto anterior. Ajá. Entonces, la pregunta original que me surgió es, ¿cómo aseguramos que ese supremo existe? ¿No? Este, Ajá. bueno, pues según yo debería ser acotado. Y pues Es, sí, si se tiene, bueno, porque en la primera definición dice que ese conjunto es como el conjunto de todas las funciones de esa cosa en esa partición que están acotadas. a ver, es que déjame checar. Estamos todavía en las notas, ¿verdad? Estamos, Sí, sí, digamos, en la parte previa al teorema de descomposición, ¿cierto? ajá. Ajá. Tenemos pues, es que, bueno, no están enumeradas. Viene una proposición, una definición, un lema, ¿no? Sí, bueno, fue así. La primera definición que aparece Ajá. es la de que es una variación acotada. Bueno, realmente antes de variación acotada viene la definición de la función de variación. Me equivoqué, a eso me Ajá, quería referir. exacto. Eso. Es la variación. Sí, Luego tomamos un conjunto de todas esas variaciones, así es. y dicen que está acotado. Sí, o sea, se dice, bueno, sí, aquí lo que se define es, o se dice que la función es de variación acotada cuando este conjunto es acotado, ¿no? O sea, a Ah, no, ver, tú, siempre lo tú, es. tú te preguntas, ¿por qué este conjunto iba a ser acotado? ¿Cierto? ¿Ok? Bueno, la respuesta es que no. O sea, este conjunto a veces es acotado y a veces no. Ok, ok. Es que Este más o menos por conjunto, ahí va mi pregunta. sí, cuando este conjunto es acotado, tu función sí es de variación acotada. Ok. ¿Sale? Sí, o sea, digamos, sí, este parrafito, ¿no? Que dice, como es de esperarse, las funciones de variación acotada son por definición aquellas tales que el conjunto, De las variaciones es acotado. está acotado, el conjunto de las variaciones está acotado, ¿sí? O sea, digamos, ahí cabía muy bien el ambiente de definición, es decir, variación acotada es exactamente cuando este conjunto es acotado.
Ahorita en la definición que yo les dije de ser de variación acotada, pues fue un poquito más explícita porque les dije que existe una M, ¿verdad? De tal manera que las variaciones, que a esas bueno, no les puse nombre, no las denoté como aquí, simplemente puse las sumas, son acotadas, ¿no? Ok. Por esta M. Bueno, es que, o sea, mi pregunta sobre ese teorema Sí, iba en Alex. torno a que en todas las definiciones anteriores mencionan de que cuando las variaciones o el conjunto es acotado, ¿ves? Y Ujú. precisamente ese teorema nos da una caracterización de esas funciones. Entonces, Sí. quizás entendiendo cómo era ese teorema, podíamos ver cuándo era o no acotado el conjunto al que nos referíamos antes. Ya. Am, híjole, no sé si estoy entendiendo, Alex. Realmente, mira, tengo la impresión de que pasa lo siguiente. Primero que nada, digamos, la parte no trivial del teorema de descomposición sería aquella en la que tú puedas escribir a tu función que ya sabes que tiene variación acotada como la diferencia de dos funciones monótonas. Esa sería la parte no trivial. El regreso es muy fácil. Si las dos son monótonas, entonces la variación va a ser acotada. Sin grandes problemas se puede demostrar. ¿Va? Ok. Pero entonces, fíjate, la hipótesis de la parte no trivial es que tu función alfa ya tiene variación acotada. Por lo tanto, ya todos estos conjuntos los B alfa P con P en partición del intervalo AB, Ujú. todos esos ya van a estar acotados. ¿Sí estás de acuerdo? Y diríamos que está acotado la suma porque todos estamos sumando cosas acotadas. Bueno, no sé. ¿Cuáles son más? No, no, olviden eso. Ok, sí. Bueno, pero y a lo mejor tú te preguntas, porque viene la situación, pero también, pero recorriéndose, ¿no? Digamos, estamos pensando en variación acotada en un intervalo AB, pero para esto nos está interesando, de repente, ¿no? Ahí en las notas, la Ujú. variación en intervalos más pequeñitos, ¿no? Dices, bueno, pues es que si te fijas en la variación desde A hasta un X intermedio, ¿no? Esa es la función creciente, ¿no? Ve calculando la variación desde A hasta X, y así progresivamente. Entonces la variación va creciendo y por tanto ahí tienes tu función creciente, Ok. ¿verdad? Eso es lo que dice en las notas. Ujú. Pero esto también es cierto porque si tú vas aumentando, es decir, si tu intervalo se va haciendo más grande, la variación se va haciendo también más grande porque, digamos, una variación en un elemento, en un conjunto chiquito, ¿verdad? Pues se puede ver como la variación, como un cachito o como una pieza de una variación de un intervalo más grande, porque pues por lo mismo de que la variación está definida en términos de particiones de intervalos. Si tú tienes una partición de un intervalo chiquito, pues esa la puedes ampliar a una partición de un intervalo más grande. Y al revés, si tú tienes un intervalo más grande, pues puedes restringirla al intervalo más chiquito. Y como todas son sumas de cosas en valor absoluto, como todos son sumas de cosas mayores o iguales que cero, pues entonces la que tenga más sumandos va a ser más grande que la que tenga menos sumandos. De acuerdo. Digamos, sí, en esencia, esa observación es la prueba del teorema de Jordan. Ahí lo difícil es probar, o sea, bueno, no sé si es difícil o no, vaya, lo que no he pensado, en lo que no me gusta. Yo soy yo siempre caigo en la tentación de querer pensar las cosas en el momento, ¿no? Así de que, a ver, no, pues vamos a pensarlo, vamos a ver cómo se hace.
pero eso tiene un riesgo y es que nos pasemos 2 horas aquí, bla, 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 y sin llegar a nada o llegar a muy poco. Y y a mí me pasa todo el tiempo. Yo apenas me estoy dando cuenta de que tengo ese defecto y la verdad es que ustedes no se merecen pasar por algo así. Entonces, mejor déjame pensarlo y si, y sí, con gusto podríamos hacer un video o hacer una clase como esta más adelante. La verdad es que también yo considero que no, es más conveniente que pues, avancemos, que ustedes usen este teorema de descomposición como una caja negra, ¿no? Es decir, pues es el teorema, eso dice y es verdad, no nos vamos a preocupar cómo se demuestra por ahora y emplearlo. Ok, Muy bien. gracias. Ah, ¿cuándo detenemos la grabación? Pues cuando ustedes me digan ya no hay más comentarios, pues ya la detenemos, Luis. Bueno, es que la cosa es que no me van a decir no tenemos más comentarios, ¿verdad? Nada más no van a hacer comentarios. A ver, ¿alguien tiene un comentario más? No. Bueno, Luis Manuel, pues entonces, pues ya, paremos la grabación. Sale, muchas gracias, Luis. Bueno, de todos modos yo sigo aquí, ¿eh? Voy a apagar la cámara nada más